comúnmente conocida como la Casa del Brigadier, pero bueno, fue un tiempo en el que este inmueble o este solar, si vamos al Santa Fe colonial o Santa Fe trasladado a la nueva emplazamiento, primero fueron los fondos del convento de los Mercedarios, una orden religiosa que ya no está más en la ciudad, se retiró de Santa Fe a fines del siglo XIX, pero bueno, funcionó este lugar como los fondos de ese convento que estaba por calle Monseñor Sá. Por lo tanto, ahí empieza un poco la historia de esto, y cuando me salto en el tiempo, cuando se hacen las excavaciones ya en el siglo XXI, se buscó primero esa funcionalidad. Es decir, estos eran los fondos de un convento, por lo tanto, los materiales que se encontraron en las excavaciones tenían que ver con esta utilidad, restos de animales, vajillas y demás. Después pasa a manos privadas, podemos decirlo así, se compra, lo tienen en familia, y lo hereda por el lado de su esposa, el Brigadier López. Es un regalo que le hace su suegro al momento del casamiento, y acá vive López con su esposa y su familia, hasta la muerte de López, inclusive, en 1838, y luego continúa viviendo la viuda de López, Josefa Rodríguez del Fresno. Por eso, si nos ajustamos un poco, deberíamos decir que esta es la casa de Josefa Rodríguez del Fresno, y López viene como agregado en esto, ¿no? Pero bueno. Luego la familia la vende, pasa a manos privadas, la familia de la Torre, que le hace modificaciones que son las que vemos ahora. Es decir, probablemente López, si hiciéramos un juego de fantasía y López entrara hoy a esta casa, le costaría reconocer un poco los espacios, porque hay una modificación importante que se hace en el siglo XIX, fin del siglo XIX, y luego pasa a manos de la provincia. Y para los santafesinos, este lugar fue el archivo siempre, el Archivo General de la provincia. Por lo tanto, era un lugar que estaba, si bien estaba abierto al público, pero el público que lo recorría era un público muy específico. Y la funcionalidad de este espacio tenía que ver más que nada con albergar documentación y venir a investigar. Por un hecho dramático, digamos trágico, porque no tuvo ningún problema con vidas humanas, pero tuvo un derrumbe. Es decir, el hecho de haber usado un edificio patrimonial para una función que llegó un momento que el edificio cedió. Bueno, vino todo el trabajo de puesta en valor del inmueble, y ahora estamos pensando, año 2021, 2022, un poco fue la idea en el momento de decir, bueno, esto para archivos ya no funciona más. 2000 años, si mal no recuerdo, 2016 fue esto, ya no funciona más. Y entonces uno de los usos que creemos que los públicos le exigen a la casa es que sea un museo. En este sentido amplio de lo que es un museo, ¿no? Porque pensamos un museo, ¿por qué? Por la casa como tal, un museo que lo tenemos que dotar de patrimonio, y estamos en ese proceso. La casa de por sí es un patrimonio importante. Y el eje temático que va a tener este museo, que está en proceso de creación, está en proceso de, digamos, desde lo administrativo, que implica la creación de un museo, al personal, al presupuesto, al patrimonio. Lo que sí está claro es que este museo va a tener como eje central en su puesta museológica la figura del Brigadier López, pero para no quedarnos solamente en la figura del prócer, digamos, lo que tiene que ver con el federalismo. López y su promoción a una política federal en Santa Fe, pero bueno, en toda la región litoral, ¿no es cierto? Así que un poco por ese lado va el camino de este inmueble, que, como preguntabas al principio, lo conocemos como la Casa del Brigadier. Y ahora Mariano Medina nos va a detallar cuáles son los espacios que tiene esta vivienda, cómo es la disposición de las distintas salas y los distintos patios que terminan estructurando un poco todo el recorrido por la Casa del Brigadier. Actualmente tenemos 6 habitaciones que están abiertas al público, de la planta baja, que tienen que ver con lo museológico, digamos. Una sala destinada a la figura de López, de algo más, podemos decir, más cotidiano, que tiene que ver de él y su esposa, de Josefa Rodríguez del Fresno, que tiene que ver con una propuesta museográfica que hicieron 2 profesoras, Alicia García y Patricia Basconi, que tiene que ver con la vestimenta. Es decir, pensar cómo se vestían, qué ropa usaban, y esto de que si era militar y usaba ropa militar o no. Y ahí nos basamos, o se basaron ellas en la curaduría de esta muestra, puntualmente en los inventarios de bienes.
ellos, a ver, era muy común esto que previo a la muerte se hiciera, o alguna vez muerta la persona, se hiciera un inventario de los bienes donde se enumera todo. Es interesante que en los dos inventarios aparecen cuestiones como desde una olla hasta esclavos, y un par de botas y un vestido, y bueno, entonces desde ahí se puede pensar y se pudo reconstruir esto de la vestimenta, ¿no? Hay reproducciones de vestimenta hechas a escala y demás que tiene que ver con eso. En la sala que estamos ahora, la figura un poco más política de López. López fue gobernador de Santa Fe durante 20 años, él muere siendo gobernador de la provincia y es un poco el defensor del federalismo en esta provincia y es el que trató de poner siempre raya a los intereses porteños sobre Santa Fe. Con una amistad con Rosas, pero una amistad, esto de marcar los límites, ¿no? De, bueno, hasta dónde lo tuyo, hasta dónde lo mío. Así que en esta sala hay reproducciones de distintos documentos que tienen que ver un poco con esta historia política del federalismo. Y en la sala siguiente da cuenta de las excavaciones que se hicieron en este inmueble y ahí es un recorrido que, como les decía al principio, excede la figura de López porque bueno, todas las funciones que tuvo este solar. Y en las salas contiguas, las salas que están enfrente de donde estamos nosotros ahora, son dos salas donde hacen el recorrido por la puesta en valor que se hizo por este hecho desgraciado, digamos, que fue el derrumbe de las habitaciones, pero bueno, ahí podemos dar cuenta de lo que se fue restaurando, hay molduras, hay algunas columnas antiguas y demás. Hace más que nada un poco la historia del inmueble. Generalmente los que trabajamos en museos nos resulta tan cotidiano esto que le perdemos un poco el encanto, ¿no? Y creo que los públicos cuando vienen, los patios es como un lugar que atrae, ¿no? Sobre todo el segundo patio donde tiene el aljibe, donde se ve el muro testigo, es decir, hay una pared que está totalmente descubierta para poder ver la creación, cómo está hecha esta pared de adobe. Hay bueno, una línea histórica donde va contando un poco esto que les decía al principio de los usos de la casa. Y me olvidaba, en las dos salas de atrás del segundo patio, hay un trabajo con la Facultad de Química. Hay una sala de escape, están bastante de moda las salas de escape, son juegos por los cuales uno tiene que sortear distintas pruebas para poder salir del espacio, ¿no? Y esto es lo que tiene de bueno, uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el Brigadier López, ¿no? Surgió como una propuesta y es, a ver, en el buen sentido de la palabra, un llamador para otros públicos que a lo mejor no vienen al museo. Hay un público, podemos decir, joven o adolescente, o cuando digo joven, podemos ser hasta los 30 años, 30, 40 años, que a un museo no van a ir, porque no les interesa lo histórico, porque les resulta aburrido o porque fueron en algún momento. Entonces los museos, bueno, buscamos estas formas también de dar lugar a otros productores culturales, pero también la posibilidad de que otros públicos se acerquen al museo. Y bueno, ya que están acá, pueden venir y ver la muestra de patrimonio. Y esta vivienda se ubica muy cerca del entorno histórico de la ciudad de Santa Fe, la zona sur justamente donde se instalaron los primeros pobladores de Santa Fe, tiene todavía en su arquitectura algunas muestras de época, algo, muy poco todavía de la arquitectura colonial, mucho de lo que fue la arquitectura de la inmigración y de la consolidación del Estado moderno a finales del siglo XIX y principios del XX, y también obviamente edificios que tienen que ver con la administración pública, que son posteriores y que también tienen una impronta arquitectónica y que se está construyendo, por ejemplo, el edificio de tribunales enfrente de esta casa, que también muestran otra época de la modernidad o de la contemporaneidad en la arquitectura. Todas estas lecturas se pueden ver en este barrio, en esta zona de la zona sur de Santa Fe, donde el centro cívico muestra las distintas épocas en sus edificios. Mariano Medina se va a detener ahora en este aspecto. Santa Fe, como te decía al principio, esta casa tuvo modificaciones, entonces perdió ese tinte colonial que tuvo en algún momento, ¿no? Tuvo una intervención, una modernización, digamos, para el siglo XIX, que le quitó un poco. Pues sí, estamos ubicados, para los que no conocen Santa Fe, estamos ubicados a una cuadra de la Plaza de Mayo. Para una ciudad colonial es la plaza principal.
Hoy cambió un poco el uso de la plaza, ¿no? Hoy no es el centro ni cultural, sí sigue siendo el centro político, podemos decir, de la ciudad, pero no es cultural, no es el centro comercial, no es el centro religioso. Pero para una ciudad colonial como es Santa Fe, sí, esto está a una cuadra de la plaza. Y también otra cuestión que tuvo Santa Fe, que uno cuando se pone a investigar, aunque más no sea mirar publicaciones, y les diría hasta la primera mitad del siglo XX, es casi la desaparición de la edificación colonial. Santa Fe tenía mucha edificación colonial, sobre todo en este ámbito que es el casco histórico, el barrio sur de Santa Fe, domésticas, no digo que no, han sido... Y hoy son muy pocas las que quedan, ¿no? El Museo Histórico Provincial es uno de ellos, que se conserva una parte de una casa del siglo XVII, el convento de San Francisco, que si bien tiene una parte que está reconstruida, pero está tomado el modelo del convento primitivo del siglo XVII, la Casa de los Aldaos, que también es una porción de una casa mucho más grande que hubo, pero bueno, por distintas cuestiones que tienen que ver con una variedad de factores, desde la conservación del patrimonio, cuestiones comerciales, cuestiones de utilidad de la ciudad y demás, perspectivas de lo que es el patrimonio. Santa Fe fue perdiendo mucha edificación, por eso estos mojones, si bien, vuelvo a esto, uno ve la casa y ve una casa más del siglo XIX, de fines del XIX, pero bueno, tiene este valor agregado que es lo de quién habita la casa, ¿no? Pero sí, es una de las, podemos decir, pocas casas que están quedando en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en este ámbito, que pensemos que es el ámbito, no digo fundacional, porque Santa Fe, bueno, saben bien, se funda en un lugar, luego se traslada, pero es el lugar donde se trasladan los primeros vecinos. La ciudad va a crecer desde esta plaza y de ahí en adelante. Así que bueno, es un mojón de este recorrido.